como que vamos a empezar a dar una clase, si no les parece mal. Entonces, hacemos un pequeño repasito muy cortito de lo que habíamos visto la semana pasada. Habíamos hablado de que para viajar había una serie de requisitos, ¿no? Entonces, se supone que ustedes como futuros agentes de viajes, yo no los voy a ver, así que les voy a pedir que si alguno ve que hay alguien que quiere ingresar, peguen el grito, por favor. ¿Puede ser? Bien. Entonces, habíamos dicho que teníamos una serie de requisitos, ¿no es cierto? Que, entre otras cosas, la idea es que ustedes puedan llegar a comprender lo que es un pasaporte, los distintos tipos de pasaportes, que hay pasaportes normal, pero hay tarjetas especiales de extranjeros, hay carnet de identidad infantil, hay pasaportes que son salvoconductos, por ejemplo, la ONU está dando en zonas de conflictos un salvoconducto que es similar a un pasaporte, la Cruz Roja también, y también hay pasaportes oficiales o de servicio. Por ejemplo, los diplomáticos tienen un pasaporte especial. Y generalmente, cuando uno viaja, especialmente durante años atrás, uno en el pasaporte iba juntando sellitos. Esos sellitos no solo indicaban los ingresos, sino que indicaban a veces el permiso que da un país para que uno lo pueda visitar. Es decir, es la visa. Generalmente era una inscripción que se podía dar en un pasaporte o en algún papel separado, ¿no es cierto?, indicando que el que llevaba, el portador de ese pasaporte, estaba autorizado a ingresar o reingresar al país. Entonces, cada país tenía convenios con otros países en los cuales, por ejemplo, nosotros habíamos dicho que si viajamos, por ejemplo, a algunos países de Europa que están integrados dentro del convenio Schengen, siempre y cuando nos quedemos menos de 3 meses no necesitamos visa. Pero, por ejemplo, en un momento dado nosotros para poder ir a Estados Unidos necesitamos visa. Después, en un momento dado, dejó de requerirse visa a los ciudadanos argentinos y actualmente nuevamente se necesita tener visa. Y hay ahora un tipo de visa especial, una visa electrónica, que uno ingresa en una página especial del consulado o la embajada del país y genera un permiso de visita en forma electrónica. Por supuesto, tiene que haber un acuerdo especial para poder hacerlo, ¿no? Uno de los detalles, no sé si se los comenté con respecto al tema de las visas y el sellado de los pasaportes, que, por ejemplo, durante muchísimo tiempo, si vos ibas a un país árabe y querías visitar Israel, la sugerencia era siempre, ¿no es cierto?, visitar primero los países árabes, porque muchos de ellos después, si veían que tenías un sello de entrada de Israel, no te permitían la entrada a ese país. Entonces lo que Israel hacía muchas veces, en lugar de ponerte una visa o sellarte el pasaporte, te ponían en un documento aparte. Bueno, habíamos visto también el hecho del programa de Visa Waiver de Visa. Mencionamos también la visa electrónica, que le decimos en castellano esta, ¿no es cierto? Y que en general nosotros cuando empecemos a trabajar con el sistema vamos a ver que es necesario cargar una serie de información en lo que llamamos el PNR o Passenger Name Record, con los datos del pasaporte, cuándo vence el pasaporte. Estamos haciendo un repaso general. Si queda algún punto que quieran que lo profundicemos, lo volvemos a mencionar. También habíamos mencionado de que había muchos países que exigían para poder ingresar tener una serie de vacunas. Las más comunes son contra la fiebre amarilla, el cólera y la malaria. Normalmente se hace una vacunación con un tiempo de anticipación previa al viaje y hay un documento especial donde uno va cargando las vacunas. Esto para mayores de 60 años ya no es obligatorio, total, si nos morimos, nos morimos, no hay ningún tipo de problema. Un viejo menos en el mundo no afecta a nadie. Pero para quienes sean menores de 60, recuerden que es muy probable que no los dejen entrar si no tienen, si el país por supuesto lo exige, ¿no?, las vacunas correspondientes.
Después habíamos mencionado rápidamente que nosotros teníamos que tener en cuenta que al ir a otro país hay ciertos requisitos de ingreso y egreso que generalmente están normalizados por las aduanas, ¿no? En algunos casos ustedes saben que tienen derecho a una franquicia, una cantidad de mercancía que pueden traer sin ningún tipo de inconveniente, ¿no es cierto? Y excediendo ese tipo de franquicia dada, se les va a cobrar una serie de impuestos. Disculpen, no tuve tiempo de almorzar, así que estoy tomándome un cafecito. Perdón, no tendría que hacer ruido. Entonces, normalmente hay cosas que pueden ingresar, ciertos tipos de sustancias. En algunos casos está restringido el sacar del país o traer al país obras de arte. La cantidad de cigarrillos, por ejemplo, bebidas alcohólicas también suele estar limitada para que uno no se dedique después a una forma encubierta de contrabando, ¿no es cierto? Y en el tema de aduanas, por ejemplo, recuerden de que normalmente más de $10.000 no se permite el ingreso o el egreso sin una declaración. Es el tema de las franquicias. Y se acuerdan que les había comentado de que, bueno, los diplomáticos tienen un pasaporte especial. Bueno, también tienen lo que se llama una valija diplomática, y eso ha generado algunas veces ciertos inconvenientes porque se ha descubierto que algunos diplomáticos, si bien ganan bastante bien, suelen aumentar sus ingresos. Y esto no es para nada del otro mundo. Vieron que hay bastante lío ahora con los tripulantes de cabina, con los pilotos y demás, porque están saliendo los supuestos privilegios que tienen. Durante muchísimos años, digamos, uno de los negocios de la mayoría de los tripulantes era lo que le llamaban el bagallaje. El bagallaje viene de baggage, que es un término con el que se denomina el equipaje. Yo suelo comentar así anécdotas medias tontas para que no parezca tan aburrida la clase. El tema es que no es una cosa nueva. Cuando todavía no estaban muy popularizados los viajes en avión, me acuerdo que me contaba una persona que en realidad era de la Fuerza Aérea, ¿no? Que el padre era marino mercante y ¿qué es lo que traía de Europa? Las medias de nylon. Y se traía y las vendía y se hacía unos cuantos mangos con las medias de nylon. Una de las cosas que también sucede, por ejemplo, dentro del cabotaje, que en un momento dado Ushuaia como puerto libre permitía el ingreso, pero no podías traer cualquier cosa. Y me contaba una de las tripulantes que así medio en broma alguien le dijo: che, ¿no me traes un motor fuera de borda para una embarcación? Y ella, que era bastante ingenua en ese momento, agarró, fue, lo compró en Ushuaia, lo cargó delante de todo el mundo, pasó con su motorcito de borda en una caja gigantesca. Como lo hizo delante de todo el mundo, nadie podía creer, no entendían nada, pasó y lo trajo, sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, en general eso ya está medio restringido. Saben que muchas veces, por ejemplo, la gente suele ir a Chile a comprar cosas, ¿no es cierto? Porque suele ser bastante seguro. Por otro lado, hablando de seguros, habíamos hablado de que era muy importante y cada vez es obligatorio el poder viajar con ciertos seguros de viaje. ¿Para qué sirven estos seguros de viaje? Bueno, generalmente para paliar posibles accidentes, posibles interrupciones durante del viaje. Por ejemplo, hay ciertos seguros que cubren que si llega a haber algún tipo de inconveniente en el viaje, te cubren el hotel, te cubren los gastos que tenés por interrumpir. En algunos casos y en lugares donde hay ciertos conflictos hay seguros especiales por inestabilidad política. Una de las más comunes por robo de equipaje, por robo de efectos personales, y algo que es muy complicado de decir es el hecho de que vos no estás exento de poder enfermarte. Las internaciones en el exterior suelen ser muy, pero muy caras, pero mucho peor de todo cuando, ¿no es cierto?, falleces.
De hecho, en el caso de las personas que fallecen se complica muchísimo la repatriación de los restos y nadie quiere pensar en eso, pero el seguro de asistencia te lo suele cubrir en la mayoría de los casos, ¿no? Bueno, y acá después hablamos que entonces todo este tipo de información es obligación que el cliente, que la agente de viajes la indique, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las funciones? Bueno, no solamente prestar un buen servicio que garantiza la protección de los datos del cliente, esto es realmente importantísimo, sino que a cambio de ser intermediario entre el prestador y el cliente, usualmente cobraba una comisión. Cada día tienen un par de compañeros que son agentes de viajes, saben que las comisiones ya prácticamente han desaparecido, entonces la modalidad actual es que el agente de viajes cobra un fee, le llamamos, o un cargo por prestación de servicios. Pero ya que está cobrando un cargo por prestación de servicios, tiene que dar, como habíamos dicho, información realmente clara y correcta. Tiene que chequear que la persona tenga todos los seguros, que tenga los formularios correspondientes de ingreso e egreso en el país, ¿no es cierto? Que el viaje y la tarifa sea la correcta. Nosotros vamos a hablar mucho de tarifa más barata, aplicable, disponible y que corresponda al tipo de pasajeros. Entonces, es obligación de la agente de viajes, por ejemplo, en el caso de los seguros, hacer la reclamación, no, pero es conveniente que como intermediario pueda llegar a facilitarlo, ¿no? Entonces, insistimos con algo que habíamos hablado, ¿no es cierto? El pasajero tiene derecho a recibir información clara, oportuna y precisa. De hecho, si se puede demostrar que el cliente dice no me dio la información clara, oportuna y precisa, puede llegar a exigir algún tipo de compensación. Entonces, habíamos dicho que una de las cosas para evitar este tipo de inconvenientes es darle a nuestros clientes lo que llamaríamos un itinerario de viaje. En ese itinerario de viaje tiene que estar bien explicitado, ¿no es cierto?, los detalles de cada reserva, sea de vuelos, autos, hoteles o cualquier otro servicio contratado por el pasajero. Debería tener información adicional, por ejemplo, no solamente que está volando, por ejemplo, de Bariloche a Frankfurt, por dar un ejemplo, sino a qué terminal está llegando o de qué terminal tiene que hacer el transbordo para evitar tipo de problemas, ¿no? Temas como horas de presentación, algo que no suele decirse mucho, pero que es importantísimo, los requisitos de reconfirmación de los vuelos, o en el caso de los hoteles que muchas veces piden una reconfirmación 24 horas antes de la salida del vuelo, ¿no? Y se acuerdan que habíamos hablado que había países que te cobraban un impuesto de salida. Entonces, esa información es importante. Dijimos que entonces esa información suele tener que quedar en un itinerario, pero además de eso deberíamos emitir algún tipo de recibo o factura donde es conveniente imprimir las condiciones de reservas convenidas. Fíjense que, por ejemplo, si ustedes contratan a un operador, va a ver que hay cláusulas generales y cláusulas particulares, ¿no? O sea, para el cliente, ¿qué significa? Una prueba de compra. Pero para ustedes es importante que queden muy claros los términos y condiciones del servicio que le están ofreciendo al cliente. Porque, volvemos a repetir, el cliente tiene derecho a un tipo de compensación si consideran que no fue apropiada la información dada y además oportuna, en tiempo como corresponde. No le pueden llegar a decir, che, mirá, ¿sabes qué? Estás en Europa, ¿por qué no te compras un seguro de asistencia? O, por ejemplo, existen pases de trenes, los Eurail Pass, que son muy convenientes, pero se tienen que comprar fuera.
de los países involucrados. Entonces no le pueden decir ustedes, che, te vendo un pase, sino tiene que ser con anterioridad al viaje. Entonces dijimos que para poder tener esta información clara existe una herramienta que es el TIM, como le llamamos así comúnmente, el TIM viene del Travel Information Manual, y que hay una página que es el Thematic Web, ¿no es cierto?, donde uno puede llegar a consultar información como pasaportes, visas, salud, tasas aeroportuarias, aduanas, cambio de moneda, importación, bla, 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 todo esto. El único tema es que es pago. En una época era bastante económico y estaba dentro de las franquicias cuando uno contrataba Amadeus, lamentablemente ahora tiene un costo adicional, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que podemos llegar a tener? Bueno, información, como dijimos, de visas, por ejemplo. ¿Cuáles son los elementos a tener siempre en cuenta? Recordar que es importantísimo determinar la nacionalidad del pasajero. Y cuando hablamos de nacionalidad, ¿se acuerdan que habían preguntado qué pasaba con los pasajeros que tienen doble nacionalidad? Entonces, nosotros tenemos obligación, como argentinos, por ejemplo, de salir con nuestra documentación argentina al país, pero nadie nos impide que nosotros ingresemos a otro país con un pasaporte, por ejemplo, de Comunidad Europea. Por eso hablamos de nacionalidad del pasaporte, que no necesariamente coincide con la nacionalidad de origen del cliente, ¿no? Repetimos el tema de que la mayoría de los países exigen que sea válido por lo menos 6 meses desde el momento de ingreso al país. Si bien en la mayoría de los casos se permite una estancia sin visa de 3 meses, suelen pedir que el pasaporte no se extinga 6 meses después de la llegada. Y algo que es importante también definir para el tema de visas, el tema de países en tránsito. Y habíamos hecho un comentario, por ejemplo, dentro de la UNASUR, habíamos dicho que se podía viajar perfectamente con documento nacional de identidad. Pero cuando hablamos de países en tránsito, habíamos mencionado que, por ejemplo, una de las compañías que tenía tarifas muy baratas era TACA o LAXA, una es costarricense, ¿no es cierto? Y eso significa que conectar a un país dentro del Mercosur significaría que estamos saliendo de UNASUR, perdón, dentro de UNASUR. Nosotros estamos saliendo y, por ejemplo, si tomamos un vuelo de LAXA, estaríamos yendo a Costa Rica y no estamos entrando de un país directo, por lo tanto ahí vamos a tener que tener sí o sí pasaporte. Estamos haciendo, vuelvo a repetir, un repaso, ¿no es cierto? Recordar que el mismo criterio de los países en tránsito es importante para el tema de visas, pero también tema de vacunas, ¿no es cierto? Y por otro lado, recordar el tema de concesiones de importación e exportación, que tiene que ver con las aduanas, cuáles son los equipajes permitidos. Generalmente va a depender también de qué tipo de tarifa uno pague. Vamos a ver que uno tiene dentro del avión la posibilidad de viajar entre cabinas diferentes, que es primera, ejecutiva y económica, y normalmente cuando uno más paga, por supuesto, las condiciones son más favorables, ¿no? Y un detalle que cada vez se le está dando muchísimo más importancia es el hecho de que la flora y la fauna suele estar protegida y hay toda una campaña para evitar que la gente pueda traer o exportar especies exóticas, ¿no es cierto? Y por supuesto hay algunos artículos que están totalmente prohibidos. Antes vos podías hacer una broma diciendo ¿qué llevas en el equipaje? Y no, llevo nada más que Semtex, Trotil y Gelamor. Son 3 explosivos. Y se les ocurra actualmente hacer ese tipo de broma tonta porque van a ir presos, o por lo menos demorados. Y ha pasado, gente que dice que, ¿pero qué crees? ¿Que tengo una bomba en el
el equipaje, y solamente mencionar ese término hace que aparezca la policía aeroportuaria y estás en el horno. También habíamos mencionado el concepto de tener muy en cuenta que cada vez más la gente viaja con mascotas. Hay un chiste donde decía que mi bisabuela tuvo 10 hijos, mi abuela tuvo 7, nosotros, mis padres tuvieron 4 y mis hijos tienen un gato. Y el gato encima está castrado. Pero cada vez más hay lo que llaman perrijos o gatijos, gente que no tiene hijos, muchas personas que han preferido, ¿no es cierto?, su carrera profesional y no han tenido tiempo ni ganas de dedicarse a formar una familia, pero suelen tener mascotas. Y es importante entonces entender cuáles son las reglamentaciones para viaje de mascotas. ¿Qué animales pueden viajar en cabina? ¿Quiénes no? ¿Cuáles son los requisitos? Usualmente se va a pedir un certificado médico. En la mayoría de los casos el animal debe ir en una jaula apropiada por lógica para su tamaño, exceptuando, por ejemplo, los perros lazarillos. ¿No es cierto? Y otro de los detalles a tener en cuenta es el hecho que armas de fuego y otro tipo de armas, ¿no es cierto?, está restringido su ingreso. Yo una vez cometí una estupidez terrible. Me había comprado una espada en China y estaba volando hacia Frankfurt. Pero ¿se acuerdan que les dije que nosotros teníamos derecho, los empleados de líneas aéreas, a pagar un 10%, pero sujeto a espacio? Entonces, bueno, en principio tuve que despachar el equipaje, que tenía una espada, y además me había comprado unos arcos de bambú con flechas de bambú, que por supuesto había que despacharlo, pero no pude embarcar en ese vuelo. Pero lo divertido es que el equipaje llegó a Frankfurt, pero yo no. A los 2 o 3 días fui a reclamar. Cuando llegué a Frankfurt, por supuesto, me estaba esperando mi equipaje. El tema de las armas es bastante usual. En el caso mío era una cuestión simplemente porque yo hacía en una época Tai Chi Chuan, pero en la mayoría de los casos las personas que viajan con armas son, por ejemplo, los cazadores. Entonces hay que hacer un manifiesto especial, no viajan por supuesto con el dueño del arma, sino que se pasa bodegas y hay que hacer todo una declaración. No sé si por ahora hay algún tipo de consulta. Bien. Seguimos entonces. Profe, yo tengo una consulta. Dale, Pablo. Usted había hablado sobre que el agente de viajes recibe una comisión por la prestación de servicios que realiza. La pregunta es, ¿cómo se hace para el cálculo de esa comisión? ¿Qué es un porcentaje del total del viaje? Quería saber si me podía contar. Bien, en principio te comento que años atrás la comisión normal era del 10%. ¿Del total del viaje? No, de la tarifa. Pero existía lo que se llamaba un over o una sobrecomisión. ¿En qué casos te daban una sobrecomisión? En los casos, por ejemplo, imagínate, vos vendés un pasaje por día y te dicen, bien, pero estás vendiendo 500 pasajes por día, entonces vos estás en condiciones de decirle a la línea aérea, che, pará, negociemos. Entonces, ¿cómo me incentivás las ventas? Las líneas aéreas prácticamente ya desaparecieron las comisiones que están dando. Pero para que tengas una idea de la diferencia entre lo que vos pagás y la tarifa, en un vuelo de cabotaje vos podés estar pagando, no sé, por ejemplo, 35.000 pesos de tarifa y terminás pagando 50.000 pesos entre impuestos, tasas, bla, 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 bla. ¿Sobre qué en principio te estarían pagando la supuesta comisión?
sobre los 35, no sobre los 50. Bien, pero dijimos que las líneas aéreas prácticamente ya ninguna está pagando comisión, salvo que vos seas un operador muy grande, y en el caso de que lo seas, empezás a negociar con la línea aérea distintas formas de trabajar. Tenía un estudiante que decía, con Yuyo cualquiera es lujo. Entonces, ¿cuál es una de las opciones? Que vos vayas a la línea aérea y le digas, che, mira, te compro 10 asientos por vuelo. Y te los pago, ¿eh? Pero entonces ahí empiezas a negociar a qué tarifa. ¿Para qué lo suelen hacer muchos operadores? Imagínate, por ejemplo, que vos salís a promocionar un destino. ¿Cuál es tu función de agente de viajes? Si vos sos un agente minorista, es relativamente sencillo. Vas a una página o te pones en contacto con un operador mayorista, igual vamos a seguir aclarando este tipo de temas. Y el mayorista te vende a vos un paquete cerrado o semicerrado. ¿Y qué hizo operador? Bueno, fue a la línea aérea, toc, mirá, yo voy a empezar a vender a este destino, lo quiero promocionar, así que necesito que vos me des una tarifa especial y va a depender de tu capacidad de negociación el decir, mira, te la prepago y me haces, no sé, un 40% de descuento. O podés llegar a decir, bueno, mira, la línea dice, pero ¿para qué la vas a usar? No queremos que la uses para vender al público, por lo tanto nos estás haciendo la competencia. Entonces gestionas lo que se llamaría tarifa IT, turismo incluido. Entonces vos como operador decís, bueno, esta tarifa solamente es aplicable cuando yo la vendo junto con hoteles, excursiones y demás. Vos vas al hotel y le decís, toc, señor hotelero, mire, yo estoy preparando un paquete promocional, vamos a poner a Natal. Entonces vas a Natal y decís, al hotel XX Natal, che, mirá, yo estoy empezando a vender, viste que en Sierra Grande, ahora todos van a empezar a ganar una fortuna de plata, todos van a ser casi millonarios, y si bien tienen playas doradas que son lindas, ¿viste? Se les antojó ir a Natal para decir, me fui a Brasil a una playa, ¿no es cierto?, con agua más calentita que la que yo tengo. Entonces ahí volvemos a lo mismo, le puedes decir al hotel, ¿no es cierto?, yo te prepago tantas habitaciones, después si las vendes o no, es problema tuyo. Como estás corriendo un riesgo, tengan en cuenta, siempre se dice, grandes riesgos, grandes ganancias. O perdés todo o ganas un montón de plata. Podés llegar a decir, bueno, vas a visitar a una operadora allá y le decís, mira, yo estoy armando un paquete y quiero que hagan mis clientes un par de excursiones. Entonces, hay muchísimas formas de manejarse. ¿Qué sucede? Con el sistema actual se pusieron de moda lo que le llamamos las OTAs o las agencias Online Travel Agencies, agencias virtuales. Por ejemplo, Despegar. Pero vos no necesitarías, si sos suficientemente vivo, decir, bueno, le compro siempre a Despegar. Porque en la legislación anterior, no en esta, vos tenías distintas posibilidades. Ser lo que se llamaba un agente de venta de pasajes, o podía ser la máxima categoría, que era EBIT, Empresas de Viajes y Turismo. Como empresa de viajes y turismo, prácticamente los requisitos son los mismos, vos podías no solamente vender paquetes de otros, sino armar tus propios paquetes y salir a publicitarlos. Y volvemos a repetir, con el tema de Internet, vos podés publicitarlo prácticamente en cualquier parte del mundo. Va a depender de tu billetera nada más.
cómo salís a venderlo. Y eso significaría que en ese caso ya no estarías trabajando tanto por comisión, sino por netos. Vos conseguís un neto del hotel, conseguís un neto del operador mayorista, conseguís un neto de la línea aérea, ¿no es cierto? Y eso reemplazaría la comisión. Ahora, ¿cuál sería la otra opción? Que se discuta y no te dicen un neto. Dicen, bueno, mira, hacemos una cosa. Te damos un 10% por cada noche de hotel que vos vendas, por ejemplo. Entonces, vos a tus clientes le vendés el hotel, no sé, fulanito Hotel Group, ¿viste? Te hace el 10%. Y vas a Menganito Hotel Group y te hace el 5% de comisión por ventas. ¿Y qué le vas a decir a tu cliente? No, mire, el Menganito sabe que está medio flojo, la verdad. Váyase a fulanito que lo va a pasar perfecto. ¿Pero por qué? Porque vos ahí privilegiaste lo que vos ganás sobre... Y después que le vendiste, no sé, 40, 50 noches al hotel fulanito, decís, che, fulanito, fíjate lo que te estoy vendiendo. O me aumentás la comisión, entonces haces un acuerdo de cupos de ventas, por ejemplo. Es todo cuestión de negociar. Y todo depende, digamos, de qué capacidad vos tenés como para decirle, ¿no es cierto? Mirá, yo te voy a vender 100 tipos por día. ¡Wow! Mirá, yo te voy a vender uno al año. ¿A quién le van a dar más bola? Entonces, esto es una cuestión de negociación. Lo que era usual, la comisión, cada vez hay menos. Pero, por ejemplo, pagan muy buenas comisiones por ahora los seguros de viajeros. Que las van a empezar a bajar y seguramente, porque ahora ya no es como antes que era opcional, ahora está empezando a ser obligatorio viajar con una asistencia. Y no voy a mencionar, pero había una que era la que mejor comisiones pagaba. No solamente te pagaban comisiones, sino te regalaban souvenirs, te regalaban electrodomésticos en base a tu cuota de venta. ¿Hay algún médico? ¿Por casualidad? Pregunto porque me ha pasado tener estudiantes o médicos que empezaron a estudiar turismo. No, de grado. médicos no. Bueno. Masajista lo más cercano. Bien. No te vean. No quiero enojarte, pero vos no podés recetar. No, lo sé. Supuestamente. Lo sé. No sé. Supuestamente, ¿quién receta? El médico. Entonces, ¿qué es lo que hace el laboratorio? Lo invita a congresos, le paga los viajes, pero ¿a cambio de qué? Que el tipo recete sus remedios. Es más, le va a decir, mira, te damos cupos, si vos vendés, no sé, 100 unidades de aspirina Chantapufi, te vamos a dar, no sé, un premio de tanto. Si pasás la cuota de 100 y llegás a 200, 400, esto es real, lamentablemente, en casi todos los órdenes. Ahora, la mayoría de las veces, en el caso nuestro, ¿qué es lo que terminamos haciendo? ¿No es cierto? Ahí diciéndole al cliente, mira, mi prestación de servicios significa que yo te voy a cobrar, no sé, $100 por armarte todo el paquete. Cuando esto empezó, te cuento que fue mucho lío con algunos agentes de viajes y hubo una discusión bastante fuerte con las líneas aéreas cuando empezaron a bajar cada vez más las comisiones. Pero se terminaron imponiendo las líneas aéreas. Entonces,
La única que le quedaba a la gente de viaje es cobrar un cargo por su prestación de servicios. ¿Y qué hacen algunos? Como existe lo que un colega le llamaba el Charlie Mitre le decía porque era un tipo que andaba por toda la calle Mitre, donde había varias agencias, preguntando a ver quién le hacía un peso más barato, que es bastante común. Acá también pasa lo mismo. Cuando hay mucha competencia, empiezan a pelear el precio a los clientes. Entonces la gente A le dice, che, yo te cobro 1000 mangos. El otro te dice, ¿cuánto te dijo 1000 mangos? Te lo vendo a 950. ¿Y qué te vendió? Y vos te gastaste dándole toda la información, le das todo el presupuesto y él va a la agencia B, 950, y se acerca a la C y le dice, che, bueno, ¿cuánto me lo dejas? Bueno, está bien, te lo dejo en 900. ¿A quién se lo va a comprar? ¿Al que hizo todo el laburo o al que se lo deja más barato? Entonces muchas veces vos estás laburando al cohete. Entonces, ¿qué suele hacer? Dice, mira, yo te asesoro de entrada, te cobro por asesoramiento, no sé, 100 pesos. Que esos 100 pesos después se van a descontar del cargo final por honorarios. No sé si te quedó más o menos en claro cómo se suele trabajar como futuro. Yo creo que va a haber una compañera tuya que debe estar temblando porque vos le estás queriendo serruchar el piso todo otra vez. Ya estás preguntando demasiado para cómo será gente. Igual no acusó recibo, así que tiene mucha confianza en sí mismo. Ahí se está riendo. Pero bueno. El sol sale para todos. Mira, una de las cosas que se tiene que aprender en este rubro es que debería existir algo así como la competencia. Cooperación dentro de la competencia. ¿Qué piensa usted, Miña? Vos pensás que si uno de los colegas se manda una macana, de alguna manera se resiente todo el sistema. Vos estudiaste con ella. Y además, en la medida que vos tengas un buen trato con tus colegas, nunca sabes cuándo realmente los podés llegar a necesitar o te pueden llegar a dar una mano. Y turismo se maneja mucho por relaciones. Porque yo les insisto, por ejemplo, yo ahora voy, la semana que viene, bueno, este fin de semana comienza la Feria Internacional de Turismo. ¿Por qué insistimos a los chicos que vayan? Porque es una manera de conocer directamente a los prestadores. Vos estuviste charlando cara a cara y por más que los pibes se manejen nada más que con la virtualidad, en turismo sigue siendo importantísimo las relaciones porque vos estás vendiendo una promesa. Por ejemplo, tu amiga y colega y compañera está llevando gente a la India, ¿no es cierto? Y le están pagando una fortuna por algo que no saben cómo va a terminar. No lo digo mal, ¿eh? Sino lo digo que ella les vende una expectativa y vos estás comprando una expectativa de lo que te van a dar. Y puede llegar a el mismo producto, vos fíjate en turismo, no es exactamente el mismo un día que otro. Vos llegás a un hotel y ese día, no sé, el recepcionista se peleó con su pareja y llegaste al hotel y te atendió mal. O ese día, no sé, estabas re contento. O llegaste y de golpe y porrazo un tsunami. Entonces son muchas las cosas que te pueden alterar un producto. De hecho,
Uno de los seguros, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Interrupción de viaje. Bueno, también se venden seguros de sol. Especialmente en playas. Entonces vos contratás un seguro, si por ejemplo vas por una semana y resulta que esa semana dio la casualidad que estuvo nublado todo el tiempo, vos te aseguraste para que haya sol. No hubo sol. Entonces te dan un porcentaje ya estipulado previamente como compensación. Todo depende, digamos, de cuán... Es mucho de probabilidad también. Estaba hablando conmigo. O sea, vos pensá, las aseguradoras hacen un cálculo bastante importante de tendencias, un trabajo muy grande de análisis de datos estadísticos para sacar probabilidades. Y en base a eso te pueden decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de riesgo que existe para tal cosa? ¿Entienden cuando hablo de probabilidades? No es una cosa bastante sencilla. Yo tiro una moneda al aire, me va a salir cara o seca, tengo el 50%. Voy a la ruleta y cuántas probabilidades tengo. Estoy jugando a las cartas, ¿qué probabilidades tengo? Bueno, todo eso se hace, digamos, matemáticamente una cuentita para saber cuál es la probabilidad. Medio nos desviamos un poco de tema, pero haciéndote la corta, las comisiones generalmente solían ser del 10%, pero todo depende de tu capacidad de negociación entre vos como vendedor y el acuerdo que hagas con un prestador. Ahora suponete que sea al revés. Sos vos el que está organizando el viaje, no sé. Pones tu agencia en Playas Doradas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a decir, bueno, yo tengo, por ejemplo, una camioneta, inventando, ¿no? Una combi. Entonces, con esta combi los voy a buscar al aeropuerto. El aeropuerto más cercano que tienen ustedes, Puerto Madryn, ¿puede ser? Sí. Bien. Entonces, vos armás un programa donde los llevas desde el aeropuerto hasta un hotel. Arreglás con el hotel y además les haces un par de excursiones en la zona. ¿Qué es lo que vas a tener que hacer vos? Analizar primero tus costos. ¿Cuánto te cuesta a vos el traslado? Y vas a tener que definir que no va a ser lo mismo si llevas a una persona, si vas a buscar a 3, si vas a buscar a 5. Entonces tenés que empezar a armar lo que se llamaría un tarifario. Y eso lo podés llegar a vender vos en forma individual o vas a otra agencia, no sé, por ejemplo en Bariloche, y le dices, che, mira, yo estoy armando este paquete. ¿Te interesa? Y yo te voy, imagínate que me lo querés vender a mí, que yo soy otra agencia de viajes de acá. ¿Qué te voy a plantear? Ah, bueno, está bien. Está bueno el paquete, es interesante. ¿Cuál es el precio al público? ¿Y a mí a cuánto me lo dejan? Ah, no sé, vos vendelo a 1.000 pesos. A mí dame 1.000 pesos. Lo que vos lo recargues es problema tuyo. Esa es otra forma. ¿Cuál es el pequeño inconveniente con eso? Que cuando vos recibas a tus pasajeros, uno le habrá pagado 1.200, otro va a haber pagado 1.300, otro 1.100. Y los pasajeros siempre se preguntan, chis, ¿cuánto pagaste? Entonces eso genera ciertos resquemores y problemas. Y otra cosa que, bueno, en algún momento cuando vaya por allá charlamos de cómo se deberían hacer los cálculos para sacar bien las comisiones y no perder plata. Aunque parezca muy tonto, esto no siempre lo saben hacer. Si vas a trabajar con comisiones, es importante saber que, por ejemplo, si vos decís, tengo mi costo 1.000 pesos, quiero ganar 1.200,
y le doy un 10%, tengo que sacar bien la cuenta cuál va a ser la tarifa final para que yo termine ganando 1.200 y no menos. Eso lo charlamos en otro momento. Bien. ¿Dudas? ¿El respeto? Bien, ahora nos vamos a meter entonces en otro tema. Tiene que ver algo que ya mencionamos varias veces, y es el hecho de que cada industria tiene su propio idioms o su propia jerga. Entonces, ¿cuáles serían las cosas que nosotros hemos visto? Entre otras cosas que, por ejemplo, para poder identificar las ciudades, los aeropuertos y no confundirnos, cada ciudad o cada aeropuerto tiene un código específico, que generalmente habíamos dicho que eran de 3 letras. El lunes me pidieron unos chicos de la carrera de guías que les analice un circuito. Y en Catamarca era. ¿Y por qué ciudad pasaban? Por Londres. Porque hay un Londres en Catamarca. Entonces, para identificar, y suponte que a tu cliente vos le estás vendiendo un pasaje a Londres, ¿no es cierto? Porque le dijiste, bueno, mira, yo soy muy amigo de Rey Carlos, jugamos juntos siempre al polo, así que si querés ir a visitarlo, te paso mi tarjeta y te va a recibir y vas a poder tomar el té en el Palacio de Buckingham. Entonces le armaste el pasaje y resulta que el tipo cuando se baja del avión mira para todos lados y no ve a esos muchachos con esos gorros con piel de oso, no lo ve el Big Ben, sino todas montañas y bosques. Y pregunta, pero yo quería ir a Londres. Y esto es Londres. Solo que es un Londres que está en Ontario, Canadá. Entonces, para evitar este tipo de problemas, y ojo chicos, la vez pasada me enteré de que hay un mostrador en Austria para los que se confundieron y querían ir a Australia. Esto me parece medio tonto, pero es normal. Acá ustedes saben que en la Patagonia, por ejemplo, hay un nombre que se repite continuamente, que es Perito Moreno. Hay una estación, escucharon hablar de, por supuesto, de la Trochita. Y escucharon hablar que hay un trencito que hace ciertas excursiones en Bariloche. Bueno, en un momento se empezó a publicitar la excursión en tren a Perito Moreno. Entran dos viejitas a la agencia y me piden, por favor, necesito un pasaje en tren para ir a visitar el glaciar Perito Moreno. Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, le expliqué que en realidad el tren no estaba yendo al glaciar Perito Moreno. No, usted es un ignorante, usted no sabe nada. Ahí el tren llega al Perito Moreno. Y hay montones de localidades en la Patagonia, sitios que tienen el nombre de Perito Moreno. Entonces, por eso es importante, ¿no es cierto?, saber identificar muy bien dónde quiere ir nuestro cliente, y una de las maneras relativamente sencillas que tenemos nosotros es a través de codificarlos, como para que no haya ningún tipo de dudas. Como no lo podemos saber todo de memoria, nosotros vamos a utilizar una serie de herramientas. Una de las herramientas más comunes son lo que nosotros llamamos GDS, o Sistemas Globales de Distribución. Sistemas de distribución global sería la traducción. Y, por ejemplo, los más conocidos, el que vamos a usar nosotros, se llama Amadeus, que es uno de los más conocidos a nivel mundial. Pero, por supuesto, existe otro que es la competencia fuerte de Amadeus, que es Sabre, otro que es bastante usado en Europa, que es Galileo, y otro más usado en Asia, que es Abacus, ¿no? Pero hay montones de
sistemas GDS, algunos países tienen sus propios, algunas líneas aéreas tienen sus propios. ¿Para qué vamos a utilizar los GDS? Justamente porque nos permite, como agentes de viaje, tener acceso a información, por ejemplo, de vuelos de las líneas aéreas de prácticamente todo el mundo. ¿Se acuerdan cuando vimos el video de IATA que agrupaba más de 240 líneas aéreas alrededor del mundo? Bueno, ¿cómo hacemos para saber los vuelos que existen y cómo conectarlos? Anteriormente teníamos que utilizar una serie de manuales que eran bastante engorrosos, eran bastante difíciles de leer. Había que estar calculando a mano las tarifas, por eso les dije que yo me había especializado en tarifas porque sabía sumar y restar más rápido que la mayoría, ¿no es cierto? Pero todo ese tipo de información, por suerte, ahora se ha simplificado en forma muy, muy notoria con, insisto, los sistemas de distribución. ¿Cómo funciona el tema? ¿Se acuerdan que vimos un videíto en los cuales el agente de viaje elabora las reservas, sean de hoteles, sean de aéreos, sea de tren, cruceros, por ejemplo, y crea un archivo? Habíamos dicho que ese archivo nosotros lo vamos a conocer con PNR, que viene con un acrónimo de Passenger Name Record, ¿no es cierto? Ese Passenger Name Record sería el registro o archivo que vamos a tener de nuestro cliente, donde por supuesto va a haber una serie de datos imprescindibles, como por ejemplo el nombre, si viaja uno, si viajan más personas, si existen menores, si existen infantes, y montones de detalles que después pueden llegar a ser importantes, como por ejemplo vamos a encontrar que pueden llegar a pedir servicios especiales. Por ejemplo, Pablo, vos estás trabajando en un hotel, ¿no es cierto? Sí. Entonces, viste que, por ejemplo, que tenés algunas personas que te dicen, mira, te contratan, no sé cómo es la característica del hotel, pero algunos dicen, yo no necesito nada más que el desayuno. Y otros dicen, no, pero yo quiero comprar, ¿no es cierto?, un paquete con media pensión. Pero otro te puede llegar a decir, mira, pero yo soy fumador empedernido. ¿Hay alguna habitación especial para los fumadores? Es un pedido especial. Puede llegar a ser que una persona te diga, mira, en realidad necesitamos, porque dentro del grupo familiar hay una persona que tiene una discapacidad motriz. ¿Está adaptada a la habitación para personas con discapacidad motriz? Algo no tan común. ¿Está adaptada para personas con discapacidades visuales? ¿O adaptada para personas con discapacidades auditivas? ¿Tiene restaurante el hotel? Vamos a suponer que sí. Mira, yo soy celíaco. O yo soy vegano. Voy a requerir un tipo de servicio específico. Por eso dije, hay información que es básica. Vos cuando haces la ficha del cliente vas a poner una serie de datos que seguramente son el nombre, probablemente la dirección, un teléfono de contacto. Cuando haces una reserva, decís, mira, te doy tiempo para que pagues la reserva hasta, no sé, una semana antes de viajar. Estoy inventando, ¿no? O tenés tanta demanda que decís, mira, te doy nada más que 48 horas. Si no me lo pagás en 48 horas, yo te doy de baja la reserva. Por supuesto, ¿de qué va a depender? Oferta, demanda. Entonces, esos datos van a ser los principales dentro de la reserva. ¿Qué puede llegar a ser importante? ¿Quién pidió que se haga la reserva? ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque son los distintos campos que tiene lo que llamamos PNR. Pero después pueden llegar a ser otros campos que los llamamos opcionales, de otros servicios requeridos. Por ejemplo,
comidas especiales. Viajo con una mascota. ¿El establecimiento acepta mascotas? Mira, yo viajo siempre con mi mascota, que es un tigre de Bengala, pero es mansito, no hay problema. Se pone de mal humor si está en la jaula, así que va al lado mío, pero no molesta a nadie. Mientras no lo miren fijo, no le hace nada a nadie. Me tenés que decir, viste, si vas a aceptarme en tu establecimiento o no. Mira, en realidad, viste, yo soy el gerente general de la Trendy Corporation, viste, y exijo que como tal, viste, un trato especial a mi persona. Pasajero VIP, por ejemplo. Puede ser un chanta que se considera VIP, como muchos, viste, o realmente para una persona que puede ser importante y que a la empresa le interese darle un trato especial. Y puede llegar a haber hasta comentarios internos. Mirá, el tipo ese es lo más hinchapelota que existe, es terrible. Ahora, ese comentario, ¿vos lo vas a hacer público o lo vas a hacer confidencial? Se das cuenta, hay ciertos comentarios que son públicos y ciertos comentarios que son privados. O podés generarle un comentario porque vos sabés que tenés tu cadena de hoteles, entonces le mandás la información, no solamente a tu hotel en Playas Doradas, sino a tu hotel en Calafate o tu hotel en Ushuaia. Lo haces dentro de tu cadena, pero como no va a ir a todos, se lo mandas a alguien específico. Entonces estamos pensando en que ese PNR tiene una serie de elementos que uno tiene que ir completando. ¿Cuáles serían esos elementos? Volvemos a repetir. Generalmente los campos obligatorios suelen ser el nombre, el itinerario, o sea, qué es lo que estás contratando, un contacto, un tiempo límite o un estatus de venta. ¿Qué significa eso? Que vos le diste tiempo, por ejemplo, 48 horas para que te lo paguen. O le dijiste, mira, hasta 5 días antes de la prestación del servicio. ¿Quién te pidió que hagas la reserva? Que después cuando veamos el armado de PNR, porque es importantísimo este tipo de detalles. Y sin ninguno de estos elementos no podés hacer el último paso, que es lo que llamamos fin de transacción. Y cuando vos finalizás la transacción, el sistema crea un archivo, como dijimos, con un código de reservas. Ese código es el que lo va a identificar. Vos generalmente a tus pasajeros le vas a dar una especie de código. No sé, que se mire, o le va a decir, mire, pregunte simplemente la reserva a nombre de fulanito. ¿Trabajan ustedes con brasileños? Pregunto porque los que trabajan con brasileños saben que tienen 800.000 apellidos y muchas veces se repiten. Entonces hay pasajeros, por ejemplo, dicen, bueno, el señor Silva, y hay 50.000 Silvas. O te dice Andrade, Silva, Guimaraes, Machado, ¿con cuál de todos los apellidos? Entonces, para evitar ese tipo de situación, si bien se pueden después recuperar los PNR, por ejemplo, por apellido, la forma más fácil de identificarlo es con lo que se llama un código de reservas. O localizador de reservas, sí. Sí, el PNR, ¿se hace a una sola persona o supongamos que es un grupo? ¿Cómo sería cuando es un grupo familiar? Se tiene que hacer, o sea, yo hago un PNR de todo. Mira, Sí. todo depende de cómo viajas. Sí, imagínate que vos viajás, vos tenés familia. No me quiero meter en tu vida privada, pero simplemente. Yo soy soltero. Bien, entonces, si vos viajás solo, el PNR va a tener una sola persona.
Imagínate que vos viajás con 5 amigos más y todos hacen exactamente lo mismo. Entonces se va a hacer un PNR que tenga englobado a 5 personas, por ejemplo. Y va a haber cierta forma de cargar. Por ejemplo, cada uno va a tener que figurar con apellido y el nombre. Ahora, imagínate que vos juntás a todo el grupo y deciden, che, ya que terminamos y aprobamos la materia esta pesada de seminario de cálculo de tarifas, vamos a ir en patota a festejar a Tahití. ¿Cuántos son ustedes? Aprox. 20 y algo. Sí, 15, 20 tal vez serán las personas. Bien. 24. Bien, entonces, ¿qué pasa? Son un número considerable. Imagínate que vos sos el agente de viajes. Normalmente los PNRs están preparados para que no tengan más allá de 10 personas. Porque en ese caso se considera que es un grupo. Y hay en casi todos los hoteles o en las líneas aéreas un departamento específico de grupos y te va a dar un tratamiento especial como grupo. Entonces, imagínense, por ejemplo, que, bueno, estamos de acuerdo, vamos los 24, vamos a Tahití. Levanten la mano. Los que no levantaron no van a dejar nada. Yo acá lo estoy mirando. No les hago nada de la reserva. Bueno. Entonces, ¿qué puedo llegar a hacer yo? Voy y bloqueo 24 lugares. Y tengo la opción de hacer un grupo nominado, porque yo ya sé exactamente quiénes son los 24 que viajan. O, fíjate, por ejemplo, Pablo dice, mira, yo en realidad no sé, porque francamente ya estoy podrido de ir a Tahití, un viajo cada 6 meses, estoy buscando otra alternativa, ¿viste? Algo que sea distinto. Estoy cansado de esa agua calentita, transparente, en un lugar paradisíaco. Quiero irme al desierto Kalahari. Y Ada está diciendo. Entonces, dice, todavía no estoy seguro. Entonces, ¿yo qué puedo llegar a hacer? ¿Ada viaja? Mirá, no sabe. ¿Adriana viaja? Entonces, che, mirá, tengo que juntar la plata porque me estoy comprando un dúplex en Miami ahora que están en la oferta. Con el blanqueo de capitales, tengo que ver qué hago con mis 10 millones de dólares que tengo en el colchón. Entonces, en lugar de armar un grupo donde yo ya sé exactamente quiénes viajan, hago lo que llamo un grupo no nominado. Y a medida que viene Ada saca la plata del colchón, o Adriana que saca la plata del colchón, la confirmo y la pongo dentro del grupo con nombre y apellido. Ahora, una cosa media divertida y es el hecho de que, ¿por qué me gusta Amadeus? Porque Amadeus es bastante interesante. Te da muchos tipos de herramientas. No las vamos a aprender todas porque requieren más tiempo de capacitación, pero les doy un ejemplo. Imagínate que estás viajando con tu familia. Imagínate que, no sé, tenés mujer, hijos, y se viajan, no sé, a ver un concierto. Todos van a ver el concierto. Pero una vez que estás allá, viste, te peleas con tu germu, te pega un patadón en el traste y dice, yo acá me quedo, no vuelvo con vos. Me quedo 2 semanas porque no quiero ser malo. Conocí un tipo alto, buen músico, con plata.
y a vos te están esperando acá para venir a laburar. ¿Qué hacemos con el PNR donde iban todos juntos y volvían todos juntos? Bien, Amadeus te permite lo que se llama split. Dividís el PNR y vos, que sos el esclavo que tiene que venir a laburar, te sacan del grupo y te hacen, fuiste juntos. Y ya que Adán se ríe tanto de la desgracia ajena, imagínate, ¿no es cierto?, que bueno, no voy a preguntar realmente, ¿no? Pero imagínate que viaja con su familia, pero ella quiere ir, ¿no es cierto?, por 5 días, y los chicos dicen, yo ni en pedo me quedo 5 días con 3 días es suficiente. Entonces, ¿qué haces en ese caso? ¿Es un PNR separando a los que viajan por 5 días y otro PNR por los que viajan por nada más que 3? Bueno, Amadeus te da una herramienta que se llama PNR no homogéneo, donde vos empezás a armar el PNR y podés hacer que en el armado de ese PNR Ada viaje por 5 días y los 3 chicos que se pudren y no tienen ganas de estar con ella, ¿viste?, se vuelven antes. Pero eso ya lo sabes antes, entonces no es como tu caso que te pegaron un patadón. A ella por lo menos tuvieron la decencia de avisarle. Entonces el PNR te permite ese tipo, Amadeus te permite todo ese tipo de cosas. Puede llegar a suceder que en el medio del viaje, no sé, alguien decide cambiar de ruta. Entonces los PNRs no son estáticos, se pueden separar, dividir, se pueden a priori hacerlos de una forma no homogénea. Si, por ejemplo, un detalle sencillo que tiene que ver, ¿quiénes de ustedes son mamás de bebés? Bueno, pero casi todos fueron, varias de ustedes fueron mamás, ¿no es cierto? Cuando ustedes viajaban con el bebé, con la bebé, y aclaro, bebé estamos hablando menor de 2 años, que no le salga la mamitis. Para Eduardo, que acá no sé qué pasó, le subió la presión un par. Bueno. Ahí estamos. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque una vez me pasó con una clienta, ay, porque viajo con mi bebé, que todo el tiempo, ay, sí, porque mi bebé. ¿Cuántos meses tiene el bebé? 20 años. No, pero para mí es mi bebé. Entonces, aclaro, bebé menor a 2 años. Lo otro ya es un pelotudón, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos haces un PNR, lo usual es que el bebé dependa más de la mamá que del papá. Entonces, ante una posible crisis donde se quiere quedar más tiempo, ¿viste?, y haya que hacer una división de PNR, generalmente si vos asociás, porque después vamos a ver que tenemos que cargar las personas que son con el mismo apellido. Entonces imagínate, viajan 3 Pérez, pero uno es un bebé, aunque parezca un poquito más complicado, conviene siempre asociarlo a la mamá, al bebé, porque si llega a haber algún tipo de cambio, al dividir el PNR automáticamente el bebé queda asociado a la mamá. Son detalles, digamos, de cómo se van armando las cosas, pero porque te las va dando un poco también la experiencia de laburo, entre cómo vos prevés posibles situaciones determinadas, ¿no? Por ejemplo, entonces, volviendo un poco a terminar de contestar tu pregunta, por más que hemos delirado por todos lados, ¿no es cierto? El PNR tiene una serie de características individuales, vos los podés hacer a cada uno de las personas que viajan, suponete viajan 5 personas, haces uno para cada uno,
pero estarías entre nosotros laburando al cohete. Si van, es en uno solo. ¿Cierto? Si vos ya prevés que algunos viajan juntos pero vuelven por separados, creas lo que se llama un PNR no homogéneo. Si no sabes trabajar con un PNR homogéneo, o no tenés Amadeus y no tenés Sabre, por ejemplo, Sabre, ¿qué vas a tener que hacer? Dividir, y un grupito viajan juntos y vuelven juntos, y otro viajan juntos y vuelven en otro vuelo. Entonces tenés que trabajar más. Imagínate, por ejemplo, no sé, que Cristina está viajando y ya determinó, ¿no es cierto?, que se va a Nepal. Y habla con alguna de sus amigas y dice, mira, me compré un pasaje baratísimo. Vos sabés que Gladys estaba vendiendo pasajes a la India. Y yo le dije, che, ya que voy a la India, no me convendría irme a hacer un retiro espiritual en Nepal. Y organiza un viaje. Adicional, de la India se va a Nepal y convence a una de sus amigotas que vaya con ella. O amigotes, o... ¿Ves? Entonces, ¿qué sería lo importante? Que ese PNR sea exactamente igual. En lo posible, quieren ir en los mismos vuelos de ida con los mismos vuelos de vuelta. Entonces acá tenemos otra manera de armar el PNR. Hacemos lo que se llama duplicación. Y vos copias, por ejemplo, para duplicarlo, algunos campos. Por ejemplo, el itinerario. Y de esa manera te aseguras que sean los mismos vuelos de ida y los mismos vuelos de regreso. Se podría llegar a hacer otra cosa más todavía. Imagínate que, bueno, deciden a último momento que otra tercera persona y después un cuarto quieren estar todos juntos en un mismo PNR. Existe lo que le llamamos mergear, juntar un PNR y hacer de 2 o 3 uno solo. Son distintas herramientas que te da el sistema para facilitarte el laburo. Bien, entonces, habíamos dicho de que al PNR se lo conoce también como Booking File. Eso creo que no se los dije. ¿No es cierto? Tiene que coincidir, por supuesto, la cantidad de nombres que aparezcan en el PNR con el número de asientos reservados, excepto cuando hay bebés. No pelotudones de 20 años, sino menores de 2, que viajan acompañados sí o sí con un pasajero adulto. Entonces, ¿qué es importante en este tipo de casos para que no me pase como el pescado ese que era un bebé y tenía 20 y tantos años? Cuando van a armar un PNR, pregunten, pregunten, pregunten y pregunten. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros damos por sentado, que nos parecen obvias, pero a nuestros clientes no necesariamente. Por ejemplo, ¿qué edades tienen los chicos? Recuerden que la clasificación es bebé menor a 2 y los menores de 12 años. Tiene 12 años, para las tarifas suelen ser adultos. Entonces son pequeños detalles a tener en cuenta. Y dijimos que puede llegar a suceder, por ejemplo, yo estoy viajando con mi familia y qué sé yo, mi hijo es fanático del mountain bike, pero él tiene una super bici, entonces, ¿qué sucede? Nosotros viaja todo el tiempo con su bici. Le tengo que informar a la línea aérea a través de lo que se llama una solicitud de servicio especial. Y eso requiere, para simplificar, un código que generalmente son de 4 letras para representar el servicio. Por ejemplo, una bicicleta.
Pero imagínense, por ejemplo, no sé, viaja un grupito donde uno pide comida musulmana, el otro pide comida kosher y otro pide comida hindú. Son distintos tipos de comida. Y el otro pide una comida ovo lácteo vegetariana. Todo este tipo de servicios está codificado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estamos yendo a Nepal, y eso significa que vamos a tener 2 o 3 líneas serias distintas. Hay un código unificado para que todo el mundo lo entienda. Hay distintos tipos de mensajes automatizados, los que vamos a llamar servicios especiales, les decimos SSR, solicitud de servicio especial, Special Service Request, o lo que llamamos información de otros servicios, que llamamos comúnmente OSI, ¿no es cierto?, donde estamos informando y no requieren una respuesta de parte de la línea aérea. Mientras que una solicitud de requerimiento sí tiene que la línea aérea decir si lo va a dar o no. Por ejemplo, si yo viajo con mi gatito, ¿se acuerdan que tenía un tigrecito de Bengala? Y no sé, alguno de ustedes está viajando con un pequinés, la línea aérea dice, no, che, van a pelearse ahí en la bodega, o viaja uno o viaja el otro. El primero que canta es el que se le autoriza o no, ¿no es cierto? Entonces la línea aérea te va a decir, che, mira, vos solicitaste viajar con tu tigrecito de Bengala, pero la línea aérea considera de que la verdad no les gustan los gatos, prefieren los perros y no te van a aceptar que viajes con tu tigrecito. Otra de las cosas que para que nos entendamos nosotros bien y podamos trabajar a nivel internacional con líneas aéreas de distintos, qué sé yo, imagínense, estoy contratando Lufthansa, que es alemana, con Air France, que es France, no sé, con la línea aérea pakistaní, ¿no es cierto? Y encima después un tramo por Air China. Entonces, tenemos que encontrar un lenguaje común. Pero no puedo escribir un texto muy largo, entonces vamos a encontrarnos que existen lo que se llaman abreviaturas, que generalmente están en idioma inglés. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, autorización se escribe AUTH. Si yo quiero poner, no sé, un child o un menor, CHD. Si viaja un bebé, INF. De Infoa, ¿no es cierto? O sea, hay montones de términos que se consideran normales. Y acá hay algo medio curioso, que lo vamos a ver cuando armamos el PNR. Cuando el que nos pide la reserva es el pasajero, generalmente le ponemos PSGR, de passenger, pero hay una abreviatura casi universal. A los pasajeros les decimos PAX, P-A-X, que en realidad significa paz en latín, pero bueno, quedó así como lo van entendiendo. Y acá después vamos a ver algo relacionado con lo que estamos hablando, que tiene que ver que dijimos que las líneas aéreas también se codifican generalmente con 2 letras o un código alfa numérico, ¿no? Pero acá me voy a saltar con algo importante. Vieron que yo hablé PSGR, pero si yo digo PSGR puede llegar a haber un montón de confusiones. Entonces vamos a encontrarnos porque vamos a trabajar con lo que llamamos alfabeto fonético, que lo usan los agentes de viajes y personal de líneas aéreas en general, para poder transmitir algo claro. Entonces, el alfabético fonético sería A, la denominamos alfa, B bravo, C Charlie, D delta, E eco, F foxtrot, G golf, H hotel, I India, J Julieta o Juliet, K kilo, L sería Lima,
M sería Mike, N November, O Oscar, P Papa, Q Quebec, R Romeo, S sería Sierra, T Tango, U Uniform o Uniforme, B corta lo codificamos como Víctor, W como Whisky, X como X-Ray, Y como Yankee y Z Zulu. Entonces, imagínense que yo tengo que transmitir, no sé, un código de confirmación. ¿Qué voy a decir? El código sería la ACK. ¿Cómo lo diría? Alfa Charlie Kilo. O, por ejemplo, imagínense, por ejemplo, ustedes tienen... Está, por ejemplo, Erika, cuyo apellido es Cleman. Pero yo lo puedo pronunciar para la miércoles. Entonces, ¿cómo tendría que decir? Charlie, Lima, Echo, Mike, Alfa, November. No. Con eso seguro que quede bien escrito. Por ejemplo, hay una P, Top, Tango Oscar Bravo. No sé si es un acrónimo o lo que sea, ¿no es cierto? Pero de esa manera yo me estoy asegurando y todo el mundo entiende. Esa codificación es la que les di, es la internacional. Por ejemplo, muchas agencias de viajes utilizan una alternativa y creo que se los había comentado. No sé si habrán visto alguna vez algún noticiero que está hablando la policía. Hemos encontrado Natalia. ¿Por qué Natalia? Bueno, la codificación que suelen usarse en Argentina. Viene un NN, y el NN viene de no name, sin nombre. Alguien que no se identifica. O, por ejemplo, en los vuelos de aerolíneas, ¿cómo serían? Alfa Romeo, porque el código de 2 letras es AR. Entonces eso nos va a permitir, vuelvo a insistir, evitar tipo de inconvenientes o problemas al respecto, ¿no? Entonces, siguiendo un poco con lo que habíamos hablado, digamos, recuerden, las ciudades se codifican, por ejemplo, si yo quiero volar a Bariloche, voy a decir que viajo a Bravo Romeo Charlie. Si quiero viajar a Heathrow, voy a decir que viajo, no sé, a Lima Hotel Romeo, o viajo a Fiumicino, Foxtrot Charlie Oscar, y eso va a evitar no solamente que me equivoque de ciudad, sino que pueda poner mal una letra y termine yendo a otro lado, ¿no? ¿Qué otra de las cosas nos va a servir básicamente los GDS? Bueno, por supuesto, identificar horarios de vuelo. Los vuelos vienen publicados, ¿no es cierto?, en un organismo que es la Société, ya no me acuerdo, General Information, es un organismo francés, pero generalmente, ¿no es cierto?, se publican una serie de manuales que antes te los mandaban periódicamente, pero piensen, el costo de cada uno de esos manuales era pesado, eran enormes, así que ahora directamente se publican a través de los GDS. Lo que significa que vamos a tener que aprender a interpretar, y casi todos tienen un formato bastante similar, ¿no? ¿Cuáles son los datos importantes? Y bueno, por ejemplo, cuando nosotros analicemos un determinado vuelo, las fechas efectivas del vuelo. ¿Por qué? Porque puede llegar a ver que una determinada línea, por ejemplo, decida que un vuelo entre San Pablo y Bariloche, por dar un ejemplo, lo va a operar nada más que en invierno, que es cuando tiene mayor demanda. Y no se justifica mandar un vuelo directo de San Pablo en invierno, por ejemplo, en abril. Que en las temporadas bajas dicen, no, si querés volar de San Pablo a Bariloche, vas a tener que hacer un Sierra Alfa Oscar, código de San Pablo, AEP Alfa Eco Papá, código de Aeroparque, y después de Alfa Eco Papá,
a Bravo Romeo Charlie, código de Bariloche. Entonces dijimos, fechas efectivas de vuelo, periodos de aplicación. En algunos casos puede ser que tenga días de operación únicamente. Que es importante también, saber las salidas y llegadas. Che, ¿combino con mi vuelo que viene de San Pablo a Buenos Aires con el vuelo que después de Buenos Aires a Bariloche? Que necesito saber a qué hora sale y a qué hora llega. Y acá viene algo importante. ¿En qué horario público? Siempre en horarios locales. Porque si yo pongo las horas, por ejemplo, imagínense que queremos ir a la India y pongo todo en horarios de la Argentina, va a ser medio complicado para poder tengo que estar calculando todo el tiempo las diferencias horarias. Por eso las líneas aéreas publican salidas y llegadas de cada vuelo con horas locales. Los códigos, por supuesto, cuál es la línea, y cada línea aérea determina un número específico de vuelo con el cual lo está identificando. Por ejemplo, yo hoy me vine en el vuelo Juliet Alpha 3042. Pero lo paradójico es que el código de la línea aérea no es Juliet Alpha, sino Whisky Juliet. Entonces tengo que aprenderme todo ese tipo de codificaciones para poder no meterle la pata. ¿Qué otra cosa tiene que indicarte? Y los códigos de tipo de avión. Oh, no, che, si es un avión turbohélice yo no viajo, únicamente viajo en jet. Y francamente en Bariloche, Buenos Aires, el Embraer, ¿sabes qué? No me convence mucho. Y el Airbus en realidad tiene bastante sensación de vuelo, muy buen avión, pero se mueve un poquito. Prefiero Boeing. Entonces tienen que identificar qué tipo de avión, porque les va a pasar pasajeros medio hinchas que te piden qué avión está volando. Y como yo soy el ejecutivo muy importante, que necesito saber que viajo nada más que en ejecutiva o en primera. No me metan con esa gentuza que no tiene plata y solo viaja en económica. Entonces tengo que tener bien definido las clases de servicio. Y otra de las cosas, el vuelo, ¿es con escala? ¿Es non-stop, como le decimos? ¿O tiene una parada intermedia? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber para buscar la información? Por supuesto, cuál es la ciudad de salida y cuál es la ciudad de destino. Y por último, habíamos dicho, chequear bien los horarios de ciudad a ciudad. Eso nos va a permitir a nosotros armar el itinerario después en el sistema que hayamos elegido. En el caso nuestro, vamos a utilizar Amadeus, ¿no? Entonces, al principio esto va a costar un poco, en el sentido que van a tener que aprender un poco el lenguaje propio, ver cómo identificar cada una de las cosas que mencionamos, aeropuerto de salida, aeropuerto de llegada, terminal de salida, terminal de llegada, si el vuelo es directo, es con escalas, si está saliendo y llega en el mismo día, o aunque parezca mentira, se guarda por el tipo de cambio de fechas de horario, puedo salir un día y llegar, no sé, sale un martes y llegó el lunes, porque hicimos en un sentido donde restamos un día, o puede llegar a suceder que llegue 2 días después por la línea de tiempo. Son detalles que son importantísimos a aprender a entenderlos. A qué terminal llega, de qué terminal sale, siempre buscando la mejor opción que satisfaga las necesidades de nuestro cliente, que es el que en realidad nos va a pagar, y si no le damos un buen servicio, ¿qué va a pasar? No nos va a seguir comprando. Pero si no, este tipo es un desastre, no le compres nada. Y con el tema de las redes nos quemamos enseguida. Y otra de las cosas es lo siguiente. No nos vamos a manejar con AM, PM, sino en 4 dígitos.
a las 2359 o a las 23:59, casi las 12 de la noche, la 001. Entonces, de esa manera es más fácil identificar y volvemos a repetir, no hay problema, porque digo, mira, el vuelo te sale a las 7. Ah, bien. Yo fui a las 7 de la tarde y el avión salió a las 7 de la mañana. Qué macana. Lo perdí. Bueno, no importa. Un detalle sin importancia de la gente de viaje que, viste, pobrecito, no se dio cuenta de decirme que en lugar de, me dijo a las 7 tendría que haberme dicho a las 19. Bien. Entonces, volvemos a recordar. Y una cosa que, si quieren recordar cuáles son los pasos obligatorios para el PNR, recuerden esta palabra en inglés, print. Papa Romeo India November Tango. La papa del phone, teléfono, el R, algo importantísimo que tiene que ver con el recibido, el I, el itinerario, la N de name, la T de ticketing, o sea, si le dimos tiempo para emitir el pasaje o no. Esos, insisto, son los campos obligatorios en los cuales no va a haber posibilidad de que el PNR se cierre. Y la sugerencia siempre, vamos a ver que cuando nosotros cerramos el PNR, tenemos la posibilidad de cargar los datos obligatorios y después pasar a los datos que no son obligatorios para el cierre del PNR, pero sí para el cliente, por ejemplo, si tiene algún tipo de servicio o requerimiento especial. Son 20:10. No sé si quieren que sigamos un minuto o quieren aprovechar estos últimos para alguna pregunta, alguna duda que haya quedado pendiente. Yo tengo 2 consultas. Me alegro por vos. ¿Algún otro? Me alegro por algún otro. Dale, escucha. No Bueno, una respecto al PNR, entonces entiendo que es un documento, porque lo que vos recién planteabas era que este documento se cierra, o sea, se crea y se cierra, pero mi pregunta es si en ese cerrado de ese PNR existe también ese dinamismo de que sea flexible y se pueda agregar datos en el transcurso que vayan surgiendo. Esa es una, y después la otra pregunta es respecto a, hablábamos que todos los vuelos estaban de alguna manera descritos o listados en un sistema o en un organismo que como operadores de viaje uno tiene que contar con un GDS, decías vos, pero ¿qué pasa cuando no contamos con ese sistema? Es que recurrimos directamente a la web, a las empresas de aerolíneas. ¿Cómo es el tema? Bien, ¿qué puedes hacer? Primero, o sea, te voy contestando por parte. Y vamos a empezar al revés por tu segunda pregunta. ¿Es obligatorio para un agente de viaje tener un GDS? No. No es obligatorio, pero es conveniente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, viene un cliente y te pregunta, che, yo quiero volar, ¿no es cierto?, a Johannesburgo. ¡Ah, qué divertido! No sabes qué lindo que es Johannesburgo. ¿Y vos qué tenés que hacer? Empezar a decir, ¿cómo crancho le vende a este tipo un vuelo a Johannesburgo? ¿Dónde lo consigue? ¿Qué hago? Cuando vos tenés GDS, te pones enfrente, mirá, te puedo llegar a dar las opciones y vas a dar una idea de mayor profesionalidad. Entonces, ¿conveniente? Sí. ¿Es la única forma? No. Entonces, otra opción. ¿Y quién está volando a Johannesburgo? Tengo que saber. Entonces, empiezo a entrar en la página de línea aérea por línea aérea. Mientras tanto, el cliente dice, che, pero este tipo no tiene idea. Y está llamando por teléfono a cada línea. ¿Qué? ¿Vos volás a Johannesburgo? Y dice, no me jodaba, sabés que yo no vuelo ahí. Y empezás a llamar una por uno.
o la buscas en la web, linearia por linearia. O la otra, utilizás lo que se llama una OTA. Habíamos mencionado las Online Travel Agency. Entonces, por ejemplo, una de las más conocidas, Despegar. Entonces, en la página de Despegar dice origen, destino. ¿Y qué tiene Despegar? Una pantalla donde vos ves la información, pero atrás está un motor de búsqueda que es un GDS. En el caso de Despegar, por ejemplo, había creado su propio motor de búsqueda y era... Entonces tuvo un pescado, viste que ir 2 años a Jacksonville, donde tenían su fuente, digamos, de formación y capacitar, y hubo una migración a un sistema, como fue el Amadeus, para poder tener un mejor motor de búsqueda. Y vos podés llegar a decirle el día de mañana a Pepe Amadeus, che, mirá, yo quiero hacer lo mismo que Despegar. Yo en mi página quiero que entre mi cliente y directamente busque la información. Y entonces, en lugar de decir Despegar, dice Agüeros Company Travel International. ¿No es cierto? Entonces, yo voy a chequear en la Agüeros Company para volar de aquí a Johannesburgo. Y le pongo, ¿dónde salgo? Y yo no sé el código de Buenos Aires. Pero pongo Buenos Aires y el sistema automáticamente te dice la opción. ¿No es cierto? Y Johannesburgo. Entonces, ¿viste como cuando entras en la página? Entonces el sistema te va buscando. Ahora vos que estás recontra canchero, si vos sos el que está haciendo la reserva, pones BUE a JNB. Pues ya te la sabes de memoria. Y en segundos no tenés que andar buscando la información. Entonces, volvemos haciéndote la corta, tenés distintas opciones para buscar esos vuelos. La sugerencia es que tengas tu propio GDS o te asocies con alguien que te permita acceder al GDS. Una vez que vos tenés eso, decís, bueno, ¿cómo armo el PNR? Y es muy simple. Cuando vos tenés una reserva de un pasajero en el hotel, ¿qué te pide el tipo? ¿No es cierto? Che, necesito una reserva para 3 personas. Listo. ¿Qué le pedís vos? Fecha, horario. Imagínate, hiciste la reserva para tu hotel para 3 personas. Y agarra y te dice, che, mirá, se coló un amigo. ¿Podemos poner en la reserva? Y decís, bueno, ¿qué hacemos? ¿En una triple o en una cuádruple? No, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer 2 dobles. O sea, ¿qué tuviste que hacer con la reserva? Modificarla. ¿Viste el pescado ese que iba a viajar? Se arrepintió. La Germu no le dio permiso, le dijo que con esos tarambanas no viaja. Entonces volvemos a hacer 3. Tuviste que hacer modificación. Bueno, con el PNR puede llegar a pasar lo mismo. No son estáticos. Puede haber cambios. Viajan 4, después deciden 3. ¿Se acuerdan que vimos que PNR era homogéneo? División de PNR. Le pones el teléfono de fulano. Y dices, che, cambié el teléfono. Resulta que la compañía XXX me ofreció un plan re barato y cambio de teléfono. No me acepta aportación numérica. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Modificar el cambio de contacto. Resulta que vos me diste tiempo para comprarlo para el 10 de agosto, porque viajo el 25 de noviembre del año 2025. Pero vengo y te lo pago. Entonces, bueno, tenés que modificar, que ya no queda tiempo límite si no te lo pago. Ya hay montones de cosas que se van modificando. Es flexible, no es una cosa súper rígida. ¿Quedó más o menos claro? Si no, cualquier cosa. Si no, Ariel contesta todas las preguntas. Profe, le hago una consulta más. Cuando usted habla de tarifas, ¿a qué se refiere? Bien, eso lo vamos a ver más el año que viene.
cuando empecemos a trabajar con el sistema. ¿Por qué? Por ejemplo, entre un par de ciudades, las líneas aéreas pueden publicar distintos precios. A esos precios les decimos tarifas. Te doy un ejemplo. En tu hotel, ¿todas las habitaciones cuestan lo mismo? No es lo mismo que sea una single, una doble, una triple. Pero también puede llegar a ser que tengas con vista al mar, con vista al vacío, al jardín. Y la vista al jardín, que es más lindo que mirar al mar, te cueste más caro. Realmente no. ¿No es cierto? Puede llegar a suceder que, por ejemplo, tengas una tarifa para viajar en verano, una tarifa para viajar en invierno o una tarifa de media estación. La tarifa sería algo así como el precio. Pero ¿qué sucede? Vos, por ejemplo, le podés llegar a decir, che, ¿cuál es el precio de la habitación? Y decir, mira, son $100 más impuestos. ¿Y qué impuestos van? Y mira, por ejemplo, el 21% de IVA. Pero resulta que como está haciendo campaña el político XXX, decidió cobrar una tasa municipal. Y dijeron, bueno, vamos a hacer un mirador y para eso vamos a cobrar una ecotasa. Y yo te cobro a vos un cargo por seguridad dentro del hotel. Pero ¿cómo eso no estaría involucrado en la responsabilidad tuya de hotel, de custodiar? No, porque yo tengo que contratar un vigilante aparte. Con un código, un cargo de seguridad. Entonces los $100 pasaron a sumarse un montón de cargos adicionales. Como para que tengas una idea, hay tarifas Buenos Aires-Miami en algunas super ofertas, $25. ¡Wow! ¡Che, qué bien! $25 por viajar a Miami. Listo, che, te doy los $25. No, pará. Los Q de seguridad, las tasas, el impuesto, el DNT, la conversión, bla, bla, que todo el otro, son $899. Precio final. Y la tarifa no era 25, sí, pero el precio final es otro. Entonces, a veces, oferta y demanda. Oferta y demanda. Alta temporada, baja temporada. Todos quieren viajar en un vuelo. Nadie quiere viajar en ese vuelo. La línea aérea baja la tarifa. Hay toda una serie de algoritmos detrás, análisis, para determinar cuánto te van a cobrar. Ahí viaja la mascota. En jaula. Bien. Yo por mis hijos no tengo problema, solamente tengo que ir a almorzar que todavía no tuve tiempo. Eduardo, ¿estamos entonces? Como vos quieras. ¿Listo? ¿Sí? No, en serio. Fíjense si quieren, lo que pasa es que yo no quiero, yo por mis hijos, pero ustedes tienen materia. Sí, ya está por tocar el timbre en cualquier momento. Bien. Así que bueno, Eduardo, como si ya estamos, genial. ¿Listo? Así que bueno, por acá, muchísimas gracias, Eduardo. Que andes bien, No, buen viaje. No se pare que saludamos y ellos no. Nos vemos el martes que viene. Chao, profe. Chao, Chao, chicos. chao. Chao, chao. Chao para todos. Chau, chau. Profe, tengo una consulta. Por las dudas. Qué bueno, quedó grabado eso.